Libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el verso 2 y damos lectura a la palabra del Señor. Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por haber extendido tu mano sobre nuestras vidas un día, Señor, y salvarnos y llevarnos al conocimiento de tu voluntad y al entendimiento, Señor, de que antes que todas las cosas fuesen, había un designio para nosotros, para conocerte, Señor, para iluminar los ojos de nuestro entendimiento y ser llevados y conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Esa es tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestro sentido y llena nuestro corazón para comprender todas las cosas. Dios mío, que tu gracia abundante, Señor, nos inunde, nos conforte y nos enseñes en todas las cosas. Gracias, muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya tomamos así. Este es un pasaje que venimos escuchando constantemente en las últimas reuniones, en cuanto a la necesidad de la renovación del entendimiento. Por un lado, nosotros hemos estado viendo cómo es que los pensamientos naturales del hombre natural siempre llevan a conflicto, y el primer conflicto que tiene es con Dios, a causa de que la naturaleza humana no se sujeta a la palabra, no se sujeta a Dios, ni tampoco puede a las cosas espirituales, porque es una vida natural. Entonces, ni quiere ni se sujeta a la palabra del Señor. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que al seguir el propio pensamiento, los hombres tienen un conflicto con los hombres y primeramente tienen un conflicto con Dios. Por eso los hombres necesitan venir justamente a los pies de Jesucristo para arreglar la situación que tienen para con Dios, para que se les solucionen los problemas que tienen para con los hombres. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que la necesidad del cambio de pensamiento, que si nosotros cambiamos de pensamiento, lo que se va a producir va a ser un cambio de obra, un cambio de actitud, un cambio de acciones, porque el hombre lo que piensa es lo que hace. Se acuesta a la noche pensando al día siguiente cómo va a ser su día, qué es lo que va a hacer, se levanta al día siguiente y lleva a cabo lo que estuvo maquinando en la noche. Entonces, lo que el hombre piensa es lo que lleva a cabo. Entonces, ¿cuál sería la forma de que no lleve a cabo obras que producen dolor, aflicción, hermano, y tristeza a otros hombres? Que cambie las obras, que no se produzcan esas obras. ¿Y cómo hacer para que la persona no haga esas obras? Bueno, para que no lo haga, tiene que haber un cambio de pensamiento. No solamente un objeto que le impida hacer lo que tiene que hacer, como el preso. El preso le gusta robar, entonces él roba. Cuando lo toman preso, entonces lo llevan a la cárcel y ya no puede robar más. ¿Por qué? Porque hay valla que le impiden llevar a cabo lo que él desea. Pero que si son quitadas la valla, entonces vuelve a reincidir y vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en su pensamiento está el robar. Quiere decir que, hermano, la solución no es ponerles valla. La solución no es justamente, hermano, llevarlo preso. La solución es hacerle cambiar de pensamiento. Para eso
está la iglesia en la tierra. Por eso es que nosotros decimos, hermanos, que miramos para afuera y vemos el misterio de iniquidad cómo crece, cómo está queriendo ahora atacar a los niños, llevar a los niños, hermano, a confundirlo en sus pensamientos, si son nena o son nene, y qué es lo que ellos quieren ser, no importa el sexo que tenga, sino lo que quieran ser. Es decir, el misterio de iniquidad quiere trabajar y operar en los niños de hoy, en nuestros niños, para desviarlo de la verdadera voluntad de Dios que tuvo Dios para con el hombre. Es el misterio de iniquidad que se opone a todo lo que Dios dice. Por eso nosotros dijimos, ¿qué es lo que formó Dios? Formó un hombre y una mujer, el primer matrimonio, y lo puso en la tierra y le dijo creced y multiplicaos. Y el misterio de iniquidad va en contra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Hombre con hombre, mujer con mujer, eso está bien. Entonces lleva el misterio de iniquidad en oposición a todo lo que Dios dice. Entonces lleva a los hombres en sus propios pensamientos, y de sus propios pensamientos surgen los adulterios, las fornicaciones, las iras, las rencillas, las muertes, los homicidios y todas esas cosas. ¿De dónde surge? De un corazón que ya está torcido, desviado, de una mente donde hay malos pensamientos, solo malos pensamientos, y lo que se piensa se hace. Por eso la solución no es llevar entre reja al ladrón, la solución es llevarlo al cambio de pensamiento. Y ahí es donde aparece en escena la iglesia. El Evangelio de Jesucristo, los hombres de Dios que salen predicando, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, creed al Evangelio. Entonces el hombre que cree es introducido en la iglesia del Señor, y en la iglesia de Dios, mediante la palabra, Dios lo va llevando y va cambiando sus pensamientos. Por eso, hablando con un hermano hoy, yo le decía, lo que tiene que hacer el hombre es sencillamente venir a la iglesia. Dios no le pide que cambie lo que está haciendo, que deje de hacer lo que está haciendo, no le pide nada, sencillamente que venga. Y el hecho de venir y de exponerse a la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en su vida, y cuando menos se quiere dar cuenta va a ver cómo, al hacer el bien, ha morigenado todas las obras malas. Por eso nosotros decimos, lo que hemos creído y estamos adentro, tenemos que recibir a los que vienen de afuera con las manos abiertas y no ponerle impedimento y no serle piedra de tropiezo, queriendo hacer que haga cosas que todavía no han sido quitadas del corazón. No tenemos que apresurar la obra, nosotros estamos para ayudar, para afirmar, para que no se salgan para afuera, para que permanezcan, porque sabemos que Dios es el que hace la obra, no nosotros, sino Dios. Entonces aparece en escena la iglesia, y ¿qué es lo que hace la iglesia? Le anuncia a los hombres la verdad. Son traídos al Evangelio. Entonces, ¿a dónde los lleva Dios? A un cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento va a producir un cambio de acciones, y un cambio de obra, y un cambio de actitudes. Por eso Dios nos viene hablando, hermano, de la renovación del entendimiento. Dijimos, ¿por qué hay problemas con las personas, con los hermanos, y problemas con Dios? Por el pensamiento. Cuando nosotros cambiamos el pensamiento y comenzamos a tomar el pensamiento de Dios, entonces empezamos a ordenar nuestro camino con Dios y nuestro camino con los hombres. Nosotros leímos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nosotros hablamos, hermano, que estamos ya en el tiempo final, y estamos hablando que la obra del tiempo final la va a hacer la esposa. Es la esposa la que va a hacer un trabajo por amor, que no importa la persecución que tenga, porque va a venir, no importa la resistencia que tenga, porque le van a resistir, ella va a seguir hablando, predicando, iluminando, llamando a los hombres al arrepentimiento y llamando a los hombres a la verdad de Dios. Es decir, la iglesia del Señor no va a retroceder, sino que va a avanzar, va a hablar la palabra. Entonces nosotros hemos estado viendo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos lleva a eso? Porque justamente el apóstol Pablo no está preparando a cualquiera, está preparando a la esposa, a la esposa. No está hablando
hablando de los salvos nada más, sino que está hablando justamente de aquellas personas que han sido elegidas por Dios, escogidas por Dios antes de la fundación del mundo, para que sean semejantes a la imagen de su Hijo, formen el cuerpo de Cristo, de donde salga la esposa, la mujer del Cordero. Como Adán fue formado el primero y luego salió Eva. ¿Pero de dónde salió Eva? De Adán. Adán fue formado de la tierra, pero Eva no. Eva fue sacada una costilla de Adán y de Adán salió Eva. Bueno, ¿de dónde va a salir la esposa? De Cristo, del cuerpo de Cristo, del cuerpo del Señor. Entonces nosotros miramos cómo el apóstol Pablo viene hablando y viene diciendo transformado por medio de la renovación del entendimiento, es decir, que cambiamos de pensamiento, dejemos nuestros pensamientos humanos y comencemos a tomar los pensamientos de Dios que nos transmite Dios mediante la predicación de la palabra en la iglesia, que nos transmite Dios mediante la lectura de la palabra de Dios, que nos transmite Dios por medio de revelación, sueño, profecía y de diversas maneras que Dios a nosotros nos viene hablando y nos viene llevando. Entonces habla de una renovación del entendimiento, porque tiene un propósito, tiene un fin. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 7, dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, escuche bien, dice, gocémonos y alegrémonos. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Quiere decir que la esposa no estaba preparada, pero para entrar al matrimonio, ¿qué es lo que hacen? Las que se van a casar están vestidas, vamos a decir así, de normal, de civil, normal, ¿sí? Vestidas de boda. Pero cuando llega el momento que se acerca ya el casamiento, entonces va preparando la vestimenta, se va aseando, se va limpiando, va, hermano, poniéndose todas las cosas, los ornamentos, el vestido de boda y todas las cosas, es decir, se va preparando. Y acá la Biblia dice y su esposa se ha preparado. Entonces nosotros hablamos que hay una preparación. Ahora, ¿cómo es que la esposa se prepara? ¿Cuál es la preparación de la esposa? Porque la esposa se tiene que lavar, se tiene que limpiar, se tiene que purificar, entonces se pone las vestimentas de boda. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nosotros miramos cómo amó Cristo, hermano, a la iglesia. Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Entonces tiene que haber un lavamiento del agua, un lavamiento de la conciencia, un lavamiento del corazón, un lavamiento del pensamiento, un cambio del pensamiento. Por eso dice, hermano, para santificarla, habiendo lavado en el lavacro del agua. ¿Cuál es el agua que lava la mente, que lava el corazón, que lava los pensamientos? En el lavacro del agua por la palabra. Quiere decir que la palabra de Dios es el agua que limpia y prepara a la esposa para las bodas. Por eso es que Pablo dice, transformado por medio de la renovación del entendimiento. Quiere decir que el lavacro del agua por la palabra de Dios produce en lo que hemos creído una santificación. ¿No ven lo que produce la palabra? Nos lleva a santificarnos, es decir, nos lleva cada vez más a separarnos de lo que es malo y cada vez más a abrazar
de lo que es bueno, nos va separando, hermano, de un mundo hostil a Dios y nos va acercando más a la presencia del Señor y nos va llevando a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el lavacro? La palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, transformaos, cambien de pensamiento, tomen la palabra como sus pensamientos, permitan que la palabra de Dios habite en abundancia dentro de sus corazones, meditan de ella de día y de noche, mientras van y mientras vuelven, piensen en ella, pues en su meditación se encenderá el fuego de Dios en sus corazones. Entonces, ¿cuál es la santificación? ¿Cómo se santifica? ¿Cómo se limpia? Mediante la palabra de Dios. ¿Y cuál es la manera? La renovación del entendimiento. Entonces yo entiendo las cosas de una manera y viene la palabra de Dios y me muestra la verdad. Entonces nos va santificando. Por eso dijimos, mira el mundo cómo está yendo. El casamiento entre hombres, el casamiento entre mujeres. Mira el mundo cómo está yendo. La ideología, hermanos, de sexo. Miren cómo quiere introducir a los niños en una desviación a los niños que recién, hermanos, están abriendo los ojos, que no conocen ni su mano derecha, ni su mano izquierda, ya quieren introducirlo en la duda. Si sos hombre o sos mujer, no importa el cuerpo que tengas. Si tenés cuerpo de varón y sentís que sos mujer, listo, sos mujer. Y si tenés cuerpo de mujer y sentís que sos varón, listo, sos varón. Entonces, ¿hacia dónde va llevando la iniquidad a esta pobre humanidad? Cada vez más a la ruina y cada vez más abajo. Por eso esta pobre humanidad necesita de la iglesia, necesita de la esposa que se prepare, necesita que los que han creído sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. El mundo nos necesita. Aún gime y claman y se duelen, porque aquel que vino a hurtar, matar y destruir está haciendo su obra siniestra en medio de ellos, produciendo dolor, produciendo tristeza, amargura, falta de paz en los corazones. Está haciendo un desastre en medio de este mundo. Por eso necesita la iglesia, necesita hombres y mujeres transformados por medio de la renovación del entendimiento, hermanos, que le anuncien que en Cristo Jesús está la solución de su problema, que le anuncien que en Cristo Jesús está la libertad de su problema, que le anuncien que la solución no es quitarse la vida, es venir a Cristo, es venir al Señor. Porque algunos piensan que la solución es quitarse la vida. Por eso usted, hermano, lee los diarios, se suicidó, se quitó la vida, se ahorcó, se esto, lo otro. De cuántas maneras el diablo induce para, hermano, arruinar a esta pobre humanidad. Pero ahí tiene que aparecer, hermano, la iglesia, la luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Ahí tiene que aparecer la sal. Vosotros sois la sal del mundo. Nosotros, lo que hemos creído, hablaba de nosotros, lo que hemos creído. Por eso venimos escuchando la necesidad de la transformación por medio de la renovación del entendimiento. Y ahí dice, y su esposa se ha preparado. ¿Mediante qué viene la preparación? Mediante la renovación del entendimiento. Marido, ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo la va a santificar? Habiéndola purificado. ¿Cómo la purificó? ¿Cómo la santificó? Mediante el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra. Por eso venimos escuchando la necesidad de cambiar de pensamiento. Nosotros hemos estado viendo en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 25, donde dice, fuerza y honor son sus vestiduras. Fuerza y honor son sus vestiduras. Y nosotros hemos estado hablando de la mujer virtuosa, que justamente tiene que ver y es la iglesia.
Entonces, nosotros cuando leemos el capítulo 31 del libro de Proverbios, vemos, hermano, cómo trae su pan de lejos, cómo es laboriosa, cómo extiende la mano al pobre, cómo extiende la mano al necesitado, cómo su familia está vestida con ropa doble, cómo está esperando el invierno y no se hace problema porque ella está preparada, cómo es que ella se ríe de lo porvenir. Entonces, nosotros leemos todas esas cosas y ¿de dónde salen esas virtudes? Porque a causa de esas cosas nosotros la llamamos la mujer virtuosa, por las cosas que manifestó. Pero ¿cómo es que llegó a manifestar esas cosas? Justamente por lo que tenía adentro. Por eso dice, ¿cuáles son las vestiduras de ella? Fuerza y honor, fuerzas que provienen de Dios y el honor dado de Dios. ¿A quién? A Cristo, porque Cristo estaba vestido de fuerza y honor y venció y fue más que un vencedor. Su fuerza y su honor es dada a la iglesia. La iglesia es vestida con fuerza y honor que proviene de su Señor. Por eso dice fuerza y honor. Entonces, ¿de dónde surgen las buenas obras? De lo que está adentro, fuerza y honor. ¿De dónde surge el que extienda la mano al necesitado? De lo que está adentro, fuerza y honor. ¿De dónde surge que cuide a sus hijos y los esté guardando con ropas dobles? De lo que está adentro, lo de afuera. El fruto es producto de lo que hay dentro del corazón de ella. Por eso dijimos, para que se produzca un cambio de obra, tiene que haber cambio de pensamiento, cambio de idea. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, quitamos nuestras ideas y dejamos que sea la palabra la que llene nuestro corazón, entonces va a haber un cambio de conducta. No se puede pretender cambiar la conducta de alguien si no cambia de pensamiento. Lo podrá castigar 1000 veces y 1000 veces va a volver a hacer lo mismo. Pero cámbiale el pensamiento a ver cómo no vuelve a hacer más lo mismo. Entonces, ¿dónde está, hermano? En el cambio del pensamiento. Cambio de pensamiento. Entonces nosotros miramos a la iglesia. ¿Qué es lo que tiene? Fuerza y honor. ¿De dónde salió su fuerza y de honor y su honor? Justamente de Cristo, porque en él estaba fuerza y honor sirviendo a Dios. Entonces había un honor, fuerza y honor. Dice, son sus vestiduras, que son las vestiduras de Cristo. Entonces nosotros miramos para afuera y vemos el misterio de iniquidad obrando en los hombres y llevándolo a degradarlo. De tal manera, hermano, que lo que tendría que ser un honor ya no conocen lo que es ellos, hermano, el honor. Ni siquiera conocen lo que es palabra de honor. Yo a ustedes les digo palabra de honor y algunos pueden decir, ¿palabra de honor? ¿Qué es palabra de honor? Pero antes los hombres daban su palabra de honor. Palabra de honor era que lo que ellos decían lo iban a llevar a cabo, pase lo que pase. Palabra de honor. Cuando alguien le quería juramentar a alguien, decía palabra de honor que lo voy a hacer. Y lo hacía. No hacía falta como hoy firmar cheque, hermano, poner la escritura por si acaso falla. No, con la palabra era suficiente. Ahora ni con eso llegan a cumplir las cosas. Ponen en prenda justamente los bienes de sus padres, las escrituras de sus padres, y luego ni siquiera cumplen y aún a los padres le he quitado la heredad que debería de ser para ellos. ¿Por qué? Porque vieron algo, hablaron algo que luego no lo llegaron a cumplir. Entonces miramos para afuera y vemos la condición pobre del hombre. Entonces, ¿cómo es que el hombre llegó justamente a esa condición? Y miramos hacia dónde va de lo mal a lo peor. Porque ahora, hermanos, ya se está instrumentando de la enseñanza de los niños en las escuelas primarias, en los niños, en los jardines. Enseñarle a los niños justamente, hermano, ideología sexual en cuanto a que si vos te sentís son nenas, nenes que todavía ni saben reconocer su mano derecha ni su mano izquierda, le quieren sembrar la duda para ser como alguno, hermano, que desviado en su maldad, hermano, viven una vida alejada de Dios y quieren introducir en la mente de los niños esos pensamientos, la duda. Sin embargo, la verdad afirma. Por eso nosotros decimos, cuando Dios formó al hombre, ¿qué puso en el hombre? El sentir de un varón. Y cuando Dios formó a la mujer, ¿qué puso en la mujer? El sentir de una mujer. Entonces, según su sexo, es lo que es mujer y es varón. Los hombres ahora quieren cambiar todas las cosas
cosa y no importa que sea mujer, si se dice varón, su varón. Dios así no creó ni formó todas las cosas, pero el misterio de la iniquidad quiere torcer todas las verdades de Dios. Por eso dijimos, ¿qué es lo que creó Dios? Un matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Qué es lo que hace el diablo? Hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Quiere poner duda en el corazón de los niños de su sexualidad, qué es lo que son. Por eso los padres tienen que estar muy atentos con sus hijos y enseñarle a sus hijos lo que son. No, vos sos un varoncito, vos sos un varón, y esto es así, así, vos sos una nena. No tenés por qué ir detrás de otra nena aunque otro haga eso. Vos no, vos sos una nena. Los nenes, las nenas se casan con los nenes y los nenes se casan con las nenas. Así es, así Dios programó todas las cosas. Entonces la iglesia del Señor tiene que estar atenta para que sus hijos, el maligno, el misterio de iniquidad, no lo arrastren en su ideología, en sus ideas de un hombre corrupto de entendimiento, alejado de Dios, que creó estas cosas justamente mediante el misterio de iniquidad que lo impulsa para desviar a los hombres de lo que son y a las mujeres de lo que son. Por eso decimos, ¿qué es lo que necesita el hombre? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Necesita a la iglesia, necesita a los que han creído, necesita a los que han salido del misterio de iniquidad, que le anuncie que en Cristo hay salvación, que le anuncie que en Cristo hay solución a los problemas que pueden llegar a tener. Y que lo tienen mucho, porque el libro de Romanos habla de la condición de ellos. Y todo a causa de no querer oír a Dios. Miren, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Mire cómo va.
mira el mundo para afuera, si no está encerrado en esta palabra que la Biblia dice que Dios los entregó. En estas cosas, hermanos, de las cuales Dios no las aprueba, las desaprueba. Aunque los hombres aprueben, por eso dijimos, los hombres podrán sacar una ley, no, ya es ley, casamiento hombre con hombre. Los hombres aprobarán, pero Dios no puede aprobar aquellas cosas que van en contra de sus mandamientos. Por eso dice, los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres. Esa es la acción del misterio de iniquidad arrastrando a esta pobre humanidad. Por eso nosotros decimos la necesidad de la iglesia, la necesidad de que los que han creído sean transformados por medio de la renovación del entendimiento para ayudar a esta pobre humanidad a salir de tal profundidad de maldad y venir al conocimiento de Cristo Jesús. Nosotros no podemos ignorar estas cosas. Por eso la Biblia dice, y su esposa se ha preparado. Y su esposa se está preparando. Cristo la santificó, la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Así que, hermanos amados, la palabra de Dios tiene más autoridad que la palabra de los hombres. En cierta oportunidad tomaron a los apóstoles y los azotaron y le dijeron que no hablen más de estas cosas, no hablen más justamente, hermano, de este nombre, el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, decidme, ¿a quién se debe obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Piense, ¿a quién hay que obedecer? Amén, hermano. Amén. Que la palabra de Dios corra en medio de su pueblo y sea glorificado. Oramos todos juntos delante del Señor. Amándolo. Alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, mi amado Señor, pues por tu palabra viene para nosotros la renovación de nuestro entendimiento, pues está escrito así que su esposa se ha preparado.